esta ocasión el capitán me ha abandonado. Voy a visitar otro parque prehistórico de la isla de Malta. Estoy ahora en Agharquen y Nadhdha. En los 3 recintos que hemos visitado, pues se han encontrado estas estatuas pequeñitas y todas representan a una figura gordita sentado de pie, pero realmente os comenté en Tarchen que a lo mejor era un culto a una diosa, pero no se sabe muy bien realmente si es
Las estatuitas representan una mujer o un hombre. Todo un enigma, como el recinto está protegido por una lona muy grande para preservar este tesoro y para que las generaciones futuras puedan verlo, pues no se puede ver desde el cielo. El capitán no va a poder hacer volar el dron, pero os enseño aquí la imagen que podíamos ver desde el dron. Bueno, aunque vaya sola, voy a intentar explicaros un poquito. La entrada de este recinto vale 10 euros por persona y tenéis una audioguía que, escaneando el código, pues os sale toda la información de los diferentes escenarios. Y lo que me resultó muy interesante es que al principio hay un vídeo de unos 5 minutos que explica un poco el histórico de estos templos. Y luego hay un museo pequeñito. Y ahora vamos a entrar en el recinto. ¿Os acordáis en Turquía de los templos Göbekli Tepe? Pues es muy parecido. Estos tienen... Sí. Sorry? Tickets. Wait, ticket. En el siglo XVII, un maestre de los caballeros dijo que estos templos solo podían ser construidos por gigantes. Él se apoyaba en la teoría que estos bloques enormes no podían ser levantados por humanos, solamente por gigantes. Después, al final del siglo XVII, principios del XVIII, un pintor, escultor del rey Luis XVI, hizo muchísimos dibujos y pinturas de estos espacios. Y por eso salían en muchos mapas, muchos libros de la época, y por eso muchos navíos se paraban aquí a visitar estos yacimientos del archipiélago de Malta. Solo fue en el siglo XX donde se estudió más a fondo y se llegó a la conclusión que eran megalíticos. Aquí estamos delante del templo principal, la entrada principal. Y como podéis ver, la entrada es constituida por megalíticos inmensos. Mirad estos. Vamos a dar la vuelta antes de entrar. Nos encontramos delante del megalítico más grande que hay en todos los yacimientos de Malta. Mide unos 6,40 metros de largo, unos 3 de ancho y sobre todo pesa 20 toneladas. ¿Por qué poner esto tan pesado que pidió un trabajo laborioso en vez de poner pequeñitas, una al lado de las otras? Me pregunto por qué. Y aquí vemos otro agujerito. Si estuviera aquí el capitán diría que era para vigilar desde dentro a ver si le llegaba uno indeseable, ¿no? Pues yo digo más bien que a lo mejor era para estar pendiente de los rayos de sol o de luna según las estaciones, los eclipses. A lo mejor eran grandes maestros de la astrología y por eso en todos los templos se ven estos agujeros, seguramente posicionados hacia atrás. Avanzo por la pared exterior del templo, me encuentro con este megalítico. Es el más alto de todos los templos y mide 5,20 metros. ¿Cómo han podido transportar y levantar
este enorme pedrusco. A ver, contadme, ¿qué os parece? La estructura en el interior es parecido a los anteriores que hemos visto. Unos espacios así un poco ovalados y desde el cielo se parece a unos tréboles. ¿Para qué servían estos espacios? Madre mía, cómo me gustaría volver 5.500, 5.600 años atrás para verlo, aunque sea unos segundos. ¡Oh! Me encantaría. ¿Y qué os parecen estos, no sé, iba a decir bancos, pero me parecen más bien mesas, ¿no? Uf, el capitán diría que era un bar. ¡Jiji! Bueno, realmente son altares y estos altares fueron realizados en un solo bloque de piedra, de roca. Uf, madre mía, pero qué trabajazo. Y luego os voy a enseñar. Ahí veis que hay como 3 escalones para entrar en otro espacio, en otra cámara, donde se encontraron estas figuritas. Y estas figuritas, la verdad es que me dan mucho que pensar porque han sido encontradas solo aquí en Malta. Son muy características, con estas piernas gorditas. Son figuras obesas y realmente como me gustaría saber qué representan y por qué. En esta cámara se ve muy bien cómo era la construcción. Primero rocas verticales y luego poco a poco horizontales hasta, claro, ir tapando y haciendo el techo. Pero lo que a mí me perturba es este hueco, este agujero que coincide con la entrada, los rayos de sol en el solsticio de verano. Y ves que no está realmente redondo, sino que se va abriendo exactamente como cuando el sol sube, que los rayos poco a poco se hacen más grandes para que entren directamente en la cámara. Madre mía, estos eran unos cracks a nivel astronomía, astrología. ¡Oh! Cómo me gustaría saber exactamente cómo lo hacían. En 1836, cuando iniciaron las excavaciones, encontraron este altar muy particular, decorado como una especie de árbol, como una palmera, con las ramas aquí, clac, clac, clac. ¿Lo veis? Impresionante, ¿verdad? Y luego este dibujo también aquí, unas espirales. Estos dos elementos son copias y los originales están en el Museo de la Valeta. Y luego aquí hay 2 puertas un poco especiales. Y como hay agujeritos aquí, no sé si lo veréis. Ay, aquí. Pues se supone que eran puertas importantes para entrar a las 2 cámaras de cada lado del pasillo principal y que había otra forma
de cierre. Curioso, ¿no? ¿Por qué hacer un agujero en medio de la piedra? Tanto trabajo, en vez de, no sé, de no poner nada, por ejemplo. Os enseño esta porque los agujeritos se ven un poco mejor. ¿Lo veis aquí de cada lado? Pues seguramente había otro cierre para esta entrada. Interesante, impresionante entrar por aquí. Estas lozas enormes, súper pesantes. Mirad esto, qué enorme. Uf, todo un misterio, de verdad. Bueno, espero que os esté gustando como a mí. He hecho un último vistazo al templo principal. Increíble. Y realmente es sorprendente porque se sabe muy poco de los constructores de estos templos. Porque todos son teorías. ¿Cómo podemos remontar 6.000 años atrás y entender cómo lo hicieron? ¿Por qué? ¿Qué utilización o qué uso tenía? ¿Cuántas veces lo utilizaban? Y qué hacían ahí dentro con los agujeritos, eso, para que entre el sol, los altares, los sacrificios, un montón de preguntas. Bueno, pues después del templo principal se baja al pequeñajo que hay ahí, que está a unos 500 metros. Y como podéis ver, el escenario de este yacimiento prehistórico es diferente a los demás que hemos visto y está con vistas al mar. El segundo templo, el que está más abajo, más cerca del mar, pues dan una pequeña explicación de cómo entraban los rayos de luz según el solsticio de invierno, el solsticio de verano y también el equinox en marzo y en septiembre. Brutal. Y os cuento, aquí estamos delante del templo principal y como podéis ver, aquí está más abajo y ahí se construyó un poquito más arriba. O sea que se adaptó la construcción al terreno original, que está como una colina. Realmente estamos subiendo el acantilado desde la playa. Os lo enseño ahora porque había un señor delante. Y aquí está como encima de una plataforma que han hecho. Porque claro, como vamos bajando, el terreno va bajando, pues se han adaptado. Vamos a entrar en el principal, a ver. Y hasta aquí la visita de estos templos. La verdad es que son los mejores preparados, las mejores instalaciones y los más interesantes y grandes. O sea que sí tenéis que elegir. Uno es lo de Cajaquim, que están en el sur de la isla, con vistas al mar Mediterráneo. Bueno, y aunque no sepamos exactamente para qué servían, una cosa tengo claro, porque para tanto trabajo en esa época, hecho con tanto esmero, tanto cálculo, ¿no? Las formas, las estatuillas encontradas, los altares, los huequecitos en las columnas. No lo sé, pero una cosa tengo claro, es que debía de ser súper, súper importante.
aquí en Malta, en medio del campo, en medio de la isla, hay un escenario muy curioso. De esos enigmas que nos gusta al capitán y a mí, pues eso, lo hemos encontrado. No es fácil porque no se ve muy bien, pero aquí, en medio de este escenario, se pueden ver surcos en la roca. Lo veis aquí y es bastante, más de una mano así. ¿Lo veis bien? De cada lado. El origen no está definido para nada, pero por lo que podemos deducir, eran hechos por humanos para que dos ruedas puedan pasar y transportar algo. Aquí arriba hay como una cantera, de hecho hoy en día también hay una ahí, con todo los camiones y todo, pero supongo que en su día tenían que hacer estos surcos en la roca para transportar el material. ¿Qué os parece? ¿Qué opinas, capitán, tú? Dicen las malas lenguas que hay caminos de estos por toda la isla, completamente por toda la isla, y que salen de aquí, incluso algunos llegan a morir al mar. Los hemos visto en algunos sitios, en Eslima por ejemplo, no sé si los he puesto en otro vídeo o van a ir en este vídeo. Estas mismas ruedas de carros que llegan hasta el mar y se meten como si fuera para llevarse mercancía o llevarse cosas, o bien de estos campos, o bien piedra, o bien tal. Lo que está claro es que los carros que pasaban por aquí pasaron durante siglos y llevaban cosas pesadas, o eran grandes, o si era para llevar las cosas que se producían aquí, eran carros grandes, y si eran para llevarse rocas, pues no se entiende muy bien, porque hay rocas por toda la isla. No hace falta hacerlas en medio de la isla para llevárselos a otras partes, ¿no? Porque hay roca en todos lados. No este tipo de roca, más bien arenisca tipo marés. Y es súper curioso cómo van subiendo y bajando colinas. Con el dron se ve perfectamente cómo giran, incluso cómo se separan algunos caminos, como si hubiera animales que ya supieran el camino que tienen que hacer cada día para ir de un sitio al otro, y iban cargados con... Y esta parte concreta era como una central ferroviaria, ¿no? Nos recuerda muchísimo a un módulo de estos modernos que tenemos ahora, donde llegan montones de trenes con sus vías. Pues esto se asemeja un montón a un intermodal, se llama, ¿no? Algo así. Que en mi isla no hay trenes. Bueno, sí, hay uno, pero es para llevar turistas. Entonces, parece ser, incluso hoy en día hay una cantera allí, se ve al fondo, no sé si escucharéis el ruido. Y todas estas ruedas de carro suben y bajan colinas. Kilómetros y kilómetros de esto, aunque muchas se han tapado, se han edificado, se han llenado de tierra, se han tapado. En los sitios, por ejemplo, en este alto de colina donde no viene la tierra siempre que llueve tiende a irse a las partes bajas, y muchas de esas ruedas de carros estarán tapadas. Acabamos de descubrir otra cosa. Un agujero ahí, como una cueva. A ver, capitán. Hay un asiento. ¿Hay qué? Un asiento. Hay una losa así y luego ahí baja. Es un asiento como para sentarse, como para tumbarse una persona. ¿Puedes grabar? Perdón por la cámara, chicos. Mira, unas escaleras, es que esto era mucho más complicado de lo que imaginamos. Mira la escalera aquí. Toma, que se va a ir a la mierda. Yo quiero verlo. ¡Amor! Voy. Estoy aquí.
¿A qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda este tipo de cosa, incluso con las columnas en el medio? Hombre, en las ciudades en Turquía, Ah, Derinkuyu. pero esto son como unas cuevas. Pero enormes, ¿eh? Joder. Y había como separaciones. Había como familias. Entonces, Familias que vivían ahí, otra familia aquí, tal. Mira, con bueno, yo me pregunto una columna y todo han hecho cuáles aquí. las cuevas estas, los surcos y luego las tumbas esas raras, no sé para qué. Joder, y esta, mira. Sí había fuego, ¿eh? Esta es gigantesca, sí. Voy para allá. Joder, y esto está picado mala hostia, ¿eh? O sea, que esto que no está hecho que no se ha hecho solo, a lo mejor habría un pequeño hueco empezado, pero el resto se ve perfectamente eso que está picado, ¿eh? Lamentablemente nadie tiene ni idea de lo que es esto. Las cuevas son, no sé, pueden tener 300-400 metros cuadrados. Son impresionantes, no están explotadas al turismo, con lo cual aquí no viene apenas nadie. Lo hemos descubierto nosotros de milagro. Y una cosa que me choca súper especialmente es que no se sabe la antigüedad de esto, y bueno, se lo inventarán en algún momento, pero esto tiene miles de años, miles. ¿8.000, 10.000, 15.000 años? Vete a saber lo que puede tener esto. Y luego lo que me choca mucho es que ya tenían el concepto columna, o sea, se aprecia ahí una columna, aquí se aprecia otra columna, hay 5 o 6 columnas repartidas en todo lo que es la cueva excavada a mano porque se ven los golpes. Efectivamente aquí ya se ha pegado fuego, aquí ya había chimeneas, había fuegos, pequeños fuegos, con lo cual esto está claro que es antiquísimo, sin ningún tipo de simbología en las paredes. Me choca mucho el tema de las columnas, que ya sabían que tenían que dejar columnas al excavar superficies tan grandes. Estamos hablando de 100 metros a lo mejor excavados con una roca sólida encima, pero le dejaban sus 3, 4, 5 puntos de apoyo de columna. Esto me tiene alucinando, porque esto lo que quiere decir es que ya han hecho pruebas en otros sitios y se les han caído la cueva. Y después han evolucionado a dejar las columnas, que son las que han llegado hasta nuestros días, las que tienen columnas. Y aquí vemos otra. ¿Sabéis lo que es esta planta? A ver, pensar un poquito. Aquí en la isla de Malta hay mucha cosa que nace de manera silvestre, perdón por mi castellano, y la población de antes y hoy en día también aprovechan para cocinar y para hacer cosas. Pues os voy a decir, esto es la planta de la alcaparra. Coño, ¿esto es una alcaparra? Mirad aquí, alcaparra salvaje. Hostia. Mira estas. Están Qué bueno. alcaparras salvajes, algarrobo y la figa de moro nace aquí por todos los lados en el campo. Y hoy en día la población también lo aprovecha un montón para hacer mermeladas, para hacer licores, es increíble. Pero mirad esto, hay un montón aquí y hay un montón por... No tocarme los cojones, porque esto mismo, fijaros en este canal, que cae el agua por aquí, regalima por la pared y viene hasta este canal. Este canalón que sale hasta allí. ¿Sabéis dónde lo hemos visto esto, chicos? Esto lo hemos visto en Jordania. Este tipo de canal excavado en la roca para llevarse el agua por este hueco hacia los campos. Y esto debía ser, si era una vivienda, pero esto era para recoger el agua, seguro. Lo teníamos pendiente y ya estamos aquí, estamos delante del Museo Nacional Arqueológico.
aquí en La Valeta, en una de las, bueno, en la calle principal. Y este edificio es uno de los 8 albergues, y es el albergue de Provence. Aquí pues se estaban los caballeros franceses. Este edificio fue construido en 1571, pero abierto al público en 1958 por ahí, y luego tuvo muchas renovaciones para hoy tener un montón de artefactos increíbles y sobre todo estatuas importantes que han encontrado en los diferentes templos megalíticos que hemos visitado. Normalmente aconsejan de venir al museo antes de ir a descubrir los templos. Nosotros lo hemos hecho al revés y sabemos que aquí vamos a ver cosas importantes como la diosa de Tarchen, que casi medía 2 metros, que ahí, os acordáis, os dije que era una copia. Pues aquí vamos a ver la original y muchas cosas más. ¿Me acompañáis? Cuando he estado sola explorando Allarquín, os dije que era una copia y aquí estaba el original. Pues aquí está. Y os comenté ahí que esto a mí me parecía un árbol, pero ahora que veo el dibujo aquí, pues yo creo que es una planta con la maceta. Fijaros aquí. Yo ahora aquí veo una planta con las hojas que van subiendo. Aquí no lo veía bien, ahí en la copia, pero es un macetero con una planta que va subidita. Ay, yo pensaba que estaba entera. Ahí la han puesto entera, le falta un trocito, pobrecita.